Soy Ana Lisbeth Rivera de Aldrin Capacitación y se han preguntado cuáles son las competencias que marcan la diferencia. Hoy hablaremos de estas competencias que marcan la diferencia. ¿Por qué son las competencias que marcan la diferencia? Porque cuando nosotros queremos contratar a alguien, vamos a poner un ejemplo, quiero contratar a alguien para un gerente de ventas, empezamos a evaluar a diferentes personas y nos damos cuenta de que hay dos personas que tienen las mismas habilidades técnicas. Los dos conocen de técnicas de venta, los dos conocen perfectamente bien los términos que necesitamos en la cuestión técnica, están igual. Pero ¿qué va a hacer que contrate a uno u otro? Por ejemplo, si yo tengo a una persona que tiene liderazgo, adaptación al cambio o inteligencia emocional más desarrollado que la otra persona y ambos tienen las mismas competencias técnicas, para esa posición probablemente yo necesite que esa persona pues tenga más desarrollado su liderazgo porque va a tener que influir en otras personas, su inteligencia emocional. Entonces, ¿a quién contrataría? A quien únicamente tiene la parte técnica y no tiene tan desarrolladas estas competencias que les acabo de mencionar, o a quien tiene desarrollado el liderazgo, trabajo en equipo y además tiene la parte técnica. Pues me iría por la persona que tiene más desarrolladas esas competencias que me van a servir para la posición que se requiere en otros aspectos que no solamente son los técnicos. Por eso nos referimos a que son las competencias que marcan la diferencia. Para nosotros, en Aldrin Capacitación, ¿cuáles son esas competencias que marcan la diferencia? Liderazgo, inteligencia emocional, adaptación al cambio, comunicación, creatividad e innovación, el trabajo en equipo e inclusive algunas cuestiones que tienen que ver con la amabilidad y la calidez en el servicio o la motivación por aprender, también el saber gestionar bien nuestro tiempo. Vamos a platicar un poco de algunas de ellas para que podamos ver su importancia y cómo estas competencias que marcan la diferencia no solamente nos ayudan en nuestra vida profesional, sino también son competencias que nos van a ayudar en nuestro desarrollo personal. Comencemos con la primera, que tiene que ver con el liderazgo, y cuando hablamos de liderazgo hay que mencionar a John Maxwell. Por ahí hay algunos libros como el ABC del liderazgo, y John Maxwell decía que si quieres ser un líder, a la persona que tienes que dirigir primero es a ti mismo. Entonces, cuando hablamos de ser un líder o hablamos de esta parte del liderazgo, es la capacidad de influir en otros para el logro de los objetivos. Y aquí vamos a retomar algunas palabras que son importantes y que las vamos a ir viendo. Influir, motivar, inspirar, dirigir y que la gente después te muestre respeto. Cuando hablamos de influir, hablamos de persuadir, de convencer, hacer que los demás te sigan, lograr que las cosas se hagan. Y aquí John Maxwell también mencionaba que es muy importante que un líder tenga seguidores. Ahora hablemos de esta segunda palabra, que es motivar. Cuando hablamos de la motivación podemos encontrar la motivación intrínseca, que es aquella que viene de nosotros, y la motivación extrínseca, que es la que viene de fuera. Un líder tiene que saber generar las condiciones para que las personas que están dentro de su equipo tengan esa motivación intrínseca, generen su motivación intrínseca. Y también tiene que buscar generar cosas para la motivación extrínseca, como la parte de reconocer el trabajo bien hecho de aquellos que están dentro de su equipo. Inspirar. Un líder tiene que dar el ejemplo. Tiene que tener acciones con propósito y tiene que buscar el bien común. Cuando tú quieres seguir a alguien, es porque te inspira. Cuando quieres ser como la otra persona, es porque te llama la atención lo que está haciendo, porque ves algo en él. Y el líder pues tiene que mostrarlo a través del ejemplo. Finalmente un líder pues dirige, ¿no? Guía el logro de los objetivos, tiene un enfoque, sabe hacia dónde va, busca que el equipo no se desvíe del camino para el logro de sus objetivos y les va a mostrar el camino. Y ahora, cuando hablamos de respeto, un líder, ¿qué tiene que generar? ¿Respeto o miedo? Un líder tiene que generar respeto. ¿Por qué? Porque cuando las personas lo respetan, indistintamente si él está o no está en el lugar en donde está su equipo de trabajo, la gente hace las cosas por convicción y no por miedo. Entonces, esto es muy importante. Cuando tú generas respeto en las personas, en lugar de miedo, vas por buen camino. Eres un líder. Una tarea básica que tienen que tener los líderes es que tienen que tener atención en su interior, es decir, autoconocimiento, autogestión,
tienen que tener atención hacia los otros, y aquí hablamos de la empatía, hablamos de las habilidades sociales, pero también tienen que tener atención hacia el exterior, es decir, tienen que ver más allá, empezar a percibir qué es aquello que está sucediendo en su entorno para ver cómo se adaptan y cómo adaptan al equipo hacia esto. Y aquí se empiezan a relacionar todas estas competencias que marcan la diferencia. Cuando hablamos de atención en el interior y atención hacia los otros, pues ahí podemos pasar a otra competencia que es la competencia de inteligencia emocional. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito de esta competencia. Esta competencia de inteligencia emocional, bueno, primero surge lo que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en donde nos cambia el concepto total de lo que nosotros teníamos como inteligencia, ¿no? Pensábamos que solo ciertas habilidades tenían que ver con la parte de la inteligencia, pero Howard Gardner nos dice que no, que pues cada uno de nosotros tiene diferentes inteligencias y ahí viene la intrapersonal y la interpersonal. Y cuando hablamos de estas dos inteligencias, llega Peter Salley y John Mayer y dicen que la inteligencia interpersonal y la interpersonal forman lo que es la inteligencia emocional, y ellos tienen en 1990 su primera teoría de la inteligencia emocional, su primer modelo, y más adelante quien hace la difusión a través de su libro, que es todo un bestseller. También cuando hablamos de inteligencia emocional, pues hay muchas recomendaciones de libros que tiene Daniel Goleman referidos sobre la inteligencia emocional. De hecho, tiene un libro que va relacionado con la inteligencia emocional y el liderazgo, pero es en 1995 cuando hace su difusión con su libro Inteligencia Emocional, que es el de base, el que ustedes pueden encontrar, además de, como les decía, tiene otros, que se hace mayor difusión a esto de la inteligencia emocional. Y hablando de este modelo, del de Daniel Goleman, como ven, hay otros modelos, ya vimos a Leigh Mayer, pero en este modelo de Daniel Goleman, que es uno de los modelos que a mí me gusta, habla de la autoconciencia, la autogestión, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y aquí retomamos un poco a lo que tiene que poner atención el líder, la autoconciencia y la autogestión, que tiene que ver con el interior, y hacia afuera tiene que ver la empatía y las habilidades sociales. Cuando hablamos de la autoconciencia, tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, con saber empezar a identificar cuáles son aquellas emociones que estamos sintiendo, y la autogestión tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones, que jueguen a nuestro favor o a nuestro contra. Para mí las emociones son neutras, tienen una razón de ser. Lo que nos puede impactar de forma negativa o positiva es la gestión que tengamos sobre estas. También hay emociones que son más agradables y otras que son más desagradables, pero todas tienen una razón de ser. Y si las sabemos escuchar, nos va a permitir conocernos y nos va a permitir también, si las sabemos gestionar, que éstas jueguen a nuestro favor. La motivación es muy importante, y más, él habla de la motivación intrínseca, la que sale de nosotros mismos, la que nos ayuda a pararnos ante los obstáculos, la empatía, que tiene que ver con entender y comprender al otro, y las habilidades sociales, que tienen que ver con cómo establecemos vínculos y conexiones con las otras personas. Y aquí podemos relacionar, cuando hablamos de habilidades sociales, otra competencia que es básica y que muchas veces pensamos que todos lo sabemos hacer, y nos damos cuenta de que hay varias cosas que tenemos que aprender o algunas situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de comunicarnos. Y bueno, cuando hablamos de la comunicación podemos decir que hay un emisor, un receptor y un mensaje. Y muchas veces pensamos que cuando hay un emisor, un receptor y un mensaje es tan fácil como decir que eso es la comunicación, pero dentro de la comunicación hay otras cosas que intervienen, como el código, el canal, el contexto e inclusive hay algunas barreras de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, en esta parte de que les digo las competencias que marcan la diferencia, hay dos cosas que son herramientas fundamentales que nos van a servir para la comunicación y que tenemos que aprender a llevarlas a la práctica de una manera adecuada. La parte de escuchar. Muchas veces nos ponemos a ver si realmente sabemos escuchar o solamente oímos. Y ahora con todo esto de, pues que tenemos un aparatito que nos distrae mucho y nos quita del enfoque, que es nuestro teléfono, que es una herramienta que nos puede ayudar para muchas cosas, pero también nos puede distraer. Muchas veces decimos que escuchamos y estamos mandando textos, ¿no? Entonces, no ponemos atención. Cuando hablamos de escuchar es poner atención, poner nuestros sentidos en la otra persona y realmente estar ahí, estar presente en el momento que la otra persona nos está dando un mensaje.
Y no solamente es la parte de que nos dan un mensaje, muchas veces no sabemos preguntar y preguntar es una herramienta indispensable para saber que el mensaje que dimos a conocer a la otra persona, ver si realmente llegó de la manera adecuada. Preguntar nos ayuda a descubrir, nos ayuda a indagar sobre cosas, a obtener información y también a tener una retro sobre la comunicación que estamos nosotros llevando a cabo. Por eso es una de las competencias que marca la diferencia. Dentro de la comunicación podemos tener la verbal y la no verbal. Acuérdense que nos comunicamos más de la parte no verbal. Pueden existir diferentes barreras de la comunicación y bueno, algo que marcamos mucho es el poder hacer una comunicación asertiva, es decir, encontrar un punto medio entre lo agresivo y lo pasivo, en el que podamos nosotros dar a conocer nuestros derechos, pero respetando los derechos de los demás. Y esto se dice muy fácil, pero muchas veces no lo hacemos. Y mientras no seamos conscientes de la forma en la que nos estamos comunicando con las otras personas, no vamos a poder modificar esto. Inclusive hay que ver qué palabras estamos utilizando, qué tono de voz. Por eso es muy importante esta habilidad que marca la diferencia. Si nos sabemos comunicar de manera adecuada, vamos a poder conectarnos con las otras personas. Otra de las competencias que marca la diferencia es la adaptación al cambio. Y miren que los cambios ahora sí nos damos cuenta de que pueden ocurrir de un día para otro. Entonces tenemos que aprender a ser flexibles, a tener apertura, disposición, interés y también tenemos que buscar la forma de aprender para poder estar inmersos en esos cambios que vienen. Y creo que este año fue uno de los años que nos mostró eso. Las organizaciones que no se han adaptado al cambio pues se quedan ahí, ¿no? Y algunas hasta han desaparecido. Los cambios van a ser parte de la transformación y el crecimiento que vamos a tener, parte de la mejora continua, es algo que está ahí presente, entonces el ser flexibles y el sabernos adaptar a los cambios nos va a abrir muchas posibilidades. Y aquí, si se dan cuenta, todas estas competencias se van mezclando y en esta parte el líder juega un papel importante entre las organizaciones para los cambios. Otra de las competencias que marca la diferencia es la creatividad e innovación. Para hacer frente a los cambios necesitamos utilizar nuestra creatividad al máximo y convertirlo a cosas que después puedan impactar. Cuando hablamos de la creatividad, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para llegar a nuevas conclusiones, a resolver problemas y se relaciona con los dos hemisferios cerebrales, no nada más era la parte que decíamos, ay, bueno, si mi hemisferio dominante es el derecho, soy creativo y lo creativo es solo lo artístico, no. Lo creativo nos ayuda a resolver problemas también, entonces necesitamos de la integración de los dos hemisferios cerebrales. Podemos desarrollar todo lo que es el proceso creativo para poder encontrar nuevas ideas, nuevas soluciones. Y todo esto al final, esta idea, la tenemos que convertir en algo que pues después se pueda generar como un negocio. Y ahí hablamos de la innovación. La innovación implica la utilización de nuevos conocimientos o la combinación de conocimientos ya existentes o es convertir una idea original o un invento novedoso en un concepto de negocio. Por eso les decía que a final de cuentas la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. Y si queremos lograr todo esto y poner en marcha nuestras ideas, ejercer nuestro liderazgo, poder tener la comunicación, hay que saber trabajar en equipo. Y cuando hablamos de los equipos de trabajo, dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros hogares inclusive hay equipos de trabajo y son diferentes personas que tienen habilidades que se complementan y vamos a realizar una tarea o lograr un objetivo común. Y aquí algo que es muy importante cuando hablamos de el trabajo en equipo, pues son las 5 Cs del trabajo en equipo, ¿no? Compromiso, confianza, comunicación, coordinación y complementariedad. Que estas también las tenemos que ir conociendo a profundidad para que podamos nosotros poder funcionar como un equipo de trabajo. Y de estas me gustaría recalcar o hablar un poco más a fondo de la confianza, porque la confianza es algo fundamental. La confianza nos ayuda a que las relaciones se mantengan, la confianza nos ayuda a poder delegarle a otra persona y aquí siempre recalco y siempre recomiendo el factor confianza, el valor que lo cambia todo, que es un libro que les recomiendo muchísimo porque la confianza es un elemento fundamental para muchísimas cosas, no solo para los equipos de trabajo. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de carácter y competencia.
Si yo tengo carácter y competencia, genero credibilidad, que al final genera confianza. Para poder desarrollar todo esto, para poder tener las competencias que marcan la diferencia, tenemos que tener en cuenta que hay que aprender y enseñar. Y aquí me gustaría remarcarles que esta es la esencia de Aldrin Capacitación. Aldrin Capacitación surge de la pasión de aprender y enseñar. Y finalmente esto va complementado, ¿no? No podemos aprender y quedarnos con ese conocimiento, tenemos que transmitírselos a los demás, pero también nos damos cuenta de que cada vez que aprendemos más, bueno, pues un mundo tan grande que no podemos dejar de hacerlo. O sea, yo puedo enseñar, pero no me puedo quedar ahí. Hay cosas nuevas que aprender y hay que aprender de los otros. Siempre podemos aprender algo de las otras personas y siempre podemos compartir nuestro conocimiento. Es por eso que en Aldrin Capacitación aprender y enseñar también es una competencia que marca la diferencia, porque muestra la disposición de poder estar abierto a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, pero también a poder compartir lo que nosotros tenemos. Finalmente, para cerrar esto de las competencias que marcan la diferencia, esta es una pequeña probadita de algunas de estas competencias que marcan la diferencia y el por qué para nosotros es muy importante desarrollarlas y poderles transmitir herramientas, conocimientos y estrategias que les ayuden a desarrollar estas competencias, ya que van a ser fundamentales para su calidad de vida laboral y su calidad de vida personal. Somos seres íntegros que necesitamos desarrollarnos y necesitamos estar con las demás personas. Entonces, para poder primero conectarnos con nosotros mismos, después conectarnos con los demás y estar en entornos en donde tengamos una mejor relación con las otras personas, es fundamental tener estas competencias que marcan la diferencia. Finalmente, la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias, mucho éxito a todos, espero que les haya gustado este video y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Aldrin Capacitación, también ya tenemos TikTok por ahí. Nuestros podcasts en Spotify, donde pueden también tener mucho más información que les puede servir para su vida laboral, Aldrin Capacitación y Espacio Profesional. Ver nuestra página en www.aldrincapacitacion.com o escribirnos a nuestro correo a rivera@aldrincapacitacion.com. Muchas gracias, que tengan un excelente día.